Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ya son las 1:20. Y en esta ocasión vamos a tomarnos un tiempecito más con todos ustedes. Esto es Opinión Abierta con José Paniagua. Vamos a coordinar para que pronto también el profesor José Marte ya esté con nosotros aquí discutiendo algunos temas como siempre. Y en esta ocasión quisimos traerle o queremos traerle un tema bien interesante que para el mundo cristiano creo que resulta interesante, aunque el argumento que vamos a presentar es un poquito extraño. Vamos a hablar de Nietzsche. Quizá algunos de ustedes no han escuchado hablar de Nietzsche y quiero hacer referencia a él. Por ejemplo, aquí hay una fotografía de Nietzsche. Es uno de los más grandes ateos que ha parido la tierra y uno de los hombres que más atacó a Dios, uno de los hombres que se levantó con una fuerza casi indetenible contra la creencia en Dios. Ese Nietzsche, vamos a hablar un poco de él porque levantarse contra Dios es una guerra la cual nadie va a ganar. ¿Por qué? Porque Dios no pierde. Dios jamás ha perdido ni va a perder ninguna batalla. Entonces queremos hablar bajo el tema en este día. Vamos a hablar sobre ¿mató Nietzsche a Dios? Y ustedes recuerdan la película, creo que se llama Dios no está muerto, Dios no ha muerto. En esa película se hablaba de un caso bien interesante y casi el tema se convirtió también en el eslogan de la película, que Dios no está muerto, Dios está vivo. Nietzsche fue el propulsor, él fue quien elaboró e incluso escribió en uno de sus libros donde habla de que Dios está muerto. Él se encargó, según él, de matar a Dios. Era un ateo profesante, un ateo que quiso practicar y llevar al mundo lo que él siempre creyó. Pero vamos a hablar de la triste historia, de la ruda y triste historia de este personaje de Nietzsche. Vamos a hablar sobre él para que conozcamos la realidad de este hombre. Muy triste su historia, muy triste. Bastante atropellada su vida y vuelvo a repetir, es que levantarnos contra Dios, eso es más que un delito, es más que una afrenta, es casi una estupidez, que incluso en estos días estoy pensando en publicar. Recientemente publicamos el libro Aceidad de Dios, ya está a la venta en Amazon, puede buscarlo usted ya con ese nombre, Aceidad de Dios, con ese Aceidad de Dios. Allí estamos describiendo lo que son las cualidades que Dios tiene como Dios. No hablo tanto de sus atributos porque entiendo que el decir que Dios tiene atributos, cuando alguien tiene atributos es porque alguien se lo otorgó. Y a Dios nadie le ha dado nada. Nadie. Entonces estamos escribiendo cada una de esas cualidades, que Dios es omnipresente, omnisapiente, omnipotente. ¿Qué significan esas cosas? Estamos describiendo en ese libro. Les reto a que lo compre y estoy seguro que no se va a arrepentir. Pueden entrar a Amazon, el libro Aceidad de Dios por J.R. Paniagua, por José Paniagua. Así lo van a encontrar fácil. El libro está ya a la venta hace más de un mes, ya está en Amazon. Así es que te invito a que te introduzca en lo que es la teología para conocer un poco más de Dios. Y en esta ocasión quiero dedicarme a hablar sobre Nietzsche, ese personaje que tienen ahí en pantalla. Vamos a hablar sobre él y a ver cómo
como ustedes participan también enviándonos sus mensajes en la caja de comentarios. Pueden hacerlo. También vamos a estar llevando esto hasta nuestro canal JR Paniagua en YouTube, y estará también ya obviamente en Facebook con todos ustedes. Vamos pues a introducirnos con el tema que tenemos para hoy. ¿Mató Nietzsche a Dios? Entonces yo quiero dejarle la introducción de un tremendo trabajo que hizo alguien. Me gustó mucho y yo quise tomar el audio para colocarlo para todos ustedes, y de esa forma ir haciendo comentarios acerca de Nietzsche, ese gran enemigo que se levantó contra Dios. Vamos a ver, déjenme buscar aquí el audio para colocar la introducción sobre este siniestro personaje del cual vamos a estar conversando. Estoy aquí preparando el audio para ponerlo a correr. Ok, aquí lo tenemos ya. Lo tenemos en queue. Así es que prepárese con lápiz y papel también para tomar notas sobre Nietzsche. Este personaje Nietzsche nació en Alemania en 1844. Y comenzamos ya. Comenzamos. ¿Te has sentido tan perdido dentro de tu propia mente que por un momento te has preguntado si te estás volviendo loco? ¿O tal vez has experimentado esa sensación agobiante de que el peso del mundo es demasiado para llevar? Imagina vivir así, todos los días, hasta el punto en que la realidad se confunde y la cordura comienza a escaparse entre tus dedos. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Friedrich Nietzsche, uno de los grandes filósofos de la historia. Pero la pregunta es, ¿por qué Nietzsche se volvió loco? ¿Fue el peso de sus ideas? ¿La aplastante soledad de ser incomprendido? ¿O será que, como tantos de nosotros, se perdió tratando de encontrar un propósito en un mundo que parece no tener sentido? ¿Qué hizo que este hombre, tan brillante y genial, llegara al punto de desmoronarse mentalmente? Si alguna vez te has sentido al borde de un abismo emocional, cuestionando tu propia existencia, entonces la historia de Nietzsche hablará directamente a tu corazón. Tal vez descubras que lo que llevó a Nietzsche a la locura no está tan distante de nuestras propias luchas diarias. Quédate. Friedrich Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844 en la pequeña ciudad de Rocken, en Prusia. Desde temprano, su vida parecía estar marcada por el sufrimiento. Su padre, Karl Ludwig Nietzsche, era un pastor luterano, y su madre, Franziska Nietzsche, era una mujer profundamente religiosa y dedicada. Friedrich fue el primer hijo de la pareja, pero su inicio de vida estuvo lleno de dolor y pérdidas. Aquí nos detenemos un poquito para hacer algunos comentarios. Ya escuchamos parte de su biografía, donde nació en 1844. Pero hay algo bien interesante aquí que es bueno compartirlo con todos ustedes. Y es que este personaje, Nietzsche, escucharon que sus padres eran pastores. Sus padres eran pastores. Y a raíz de una serie de acontecimientos en su vida, se fue acercando a un mundo totalmente extraño y en contra de lo que sus padres le enseñaron. Se fue totalmente en contra de Dios, pero ese ateísmo él lo fue ganando mediante algunas experiencias en su vida, y también por la influencia de un personaje que vamos a escuchar un poquito más adelante. Continuemos escuchando. Cuando apenas tenía 5 años, su padre falleció trágicamente, dejando un vacío enorme en la familia. Y, como si eso no fuera suficiente, solo un año después, Nietzsche también perdió a su hermano menor. Estas pérdidas dejaron cicatrices profundas en su alma, moldeando la trayectoria del hombre que más tarde se convertiría en uno de los filósofos más influyentes y controvertidos de la historia. Tras la muerte de su padre y su hermano, Friedrich, su madre y su hermana se mudaron a la casa de su abuela materna, en Naumburg. Este nuevo hogar estaba profundamente marcado por la presencia e influencia femenina, algo que sin duda impactó su formación. Desde joven, Nietzsche demostró ser un niño excepcionalmente inteligente y curioso. Comenzó sus estudios en una escuela local, pero pronto su brillante mente lo llevó a algo más grande. Fue admitido en el renombrado Instituto Forta, el internado protestante más prestigioso de Alemania en esa época. Allí,
Nietzsche se sumergió en una educación clásica extremadamente rigurosa, aprendiendo griego, latín, hebreo y francés. Fue en este entorno donde comenzó a moldear su visión del mundo, alimentando el pensamiento crítico que más tarde lo convertiría en una de las mayores mentes filosóficas de todos los tiempos. Nietzsche fue un hombre brillante, como dice aquí, y me impresiona que aprendió a hablar varios idiomas. Se cree que hablaba unos 5 idiomas, pero yo sigo preguntando de qué le sirvió a Nietzsche toda esa capacidad que tenía. Pero sigamos viajando un poquito en la historia de este siniestro personaje. Durante su juventud, Nietzsche ya mostraba un intelecto brillante, destacándose como uno de los mejores estudiantes en todas las disciplinas, tanto en las ciencias como en las humanidades. Además, desarrolló una intensa pasión por la música, al punto de convertirse en el líder de un club de análisis musical y literario, donde discutía y exploraba las grandes obras de la época. Este involucramiento no solo mejoró su conocimiento, sino que también lo conectó a figuras influyentes del ámbito musical. En 1864, Friedrich dio un paso importante y se matriculó en la Universidad de Bonn, con la idea de estudiar teología y filología clásica. Inicialmente, su objetivo era seguir los pasos de su padre y convertirse en un ministro religioso, pero, como veremos, el destino tenía planes muy diferentes para él. Sin embargo, después de solo un semestre, Nietzsche decidió abandonar sus estudios en teología. Es realmente triste, es complicado escuchar la historia de este personaje de Nietzsche, pues viene de una familia creyente. Sus padres eran pastores, un hombre con una mente brillante. Sin embargo, encumbró su vida por una ruta totalmente equivocada, porque levantarnos contra Dios, yo creo que es el error más grande, más nefasto que puede tener un ser humano. Hoy a veces, que en algunos de los capítulos del libro que voy a trabajar sobre filosofía, pero todos los puntos, todos los principios los cuales voy a llevar allí, todos van a estar amarrados a Dios, van a terminar en Dios. Cada uno de esos principios, principios filosóficos, van a terminar amarrados en Dios. Y en este caso, Nietzsche, incluso hay muchos eslóganes, hay principios que este hombre hizo populares en todo el mundo. Y hay algunos que son encomiables y que uno los escucha y siente uno que contienen un gran porcentaje, por decirlo de esta forma, de sabiduría, y que para la vida práctica podrían funcionar. Ahora, cuando este hombre se levanta contra Dios, allí comienza su gran problema, la travesía oscura de su vida. Entonces vamos a continuar escuchando la segunda parte, en donde estaremos hablando de esa locura de la cual estamos hablando en el tema que estamos hablando, de la locura de Nietzsche al pretender matar a Dios. Vamos a escuchar esta parte para que nos enteremos un poquito más. En 1888, Nietzsche estaba viviendo en Turín, hospedado en casa de una familia influyente, cuando algo cambió drásticamente en su comportamiento. A finales de noviembre de ese año, durante uno de sus paseos por las calles de la ciudad, comenzó a sentir una alegría intensa e incontrolable, casi como si algo dentro de él estuviera a punto de desbordarse. Describió esos momentos diciendo: mi rostro parecía atrapado en muecas constantes, tratando de contener ese placer extremo que sentía. Incluso las lágrimas caían durante 10 minutos seguidos, sin que pudiera evitarlo. En el mes de diciembre, Nietzsche dejó de firmar sus cartas con su propio nombre. En su lugar, comenzó a usar firmas como Dionisio, Nietzsche y César, o incluso el crucificado. Creo que estamos escuchando ya en la narración el proceso
en donde él mismo comienza a entender que está entrando en un plano, en un segmento de locura inadecuada, él mismo. Y algunos familiares comenzaron también a notar, por ejemplo, él escribía pensamientos, puntos filosóficos y escribía documentos también para enviarlo a diferentes personalidades, y ya él no estaba firmando con su nombre y no eran seudónimos. Es que su mente comenzó a divariar, su mente comenzó a no ser estable y ya firmaba con diferentes nombres. No sabemos hasta ahora, no se ha dicho si es que estaba sufriendo de Alzheimer o algo parecido, pero muchos de sus documentos no estaban firmados con su nombre ni con su apellido. No lo hacía, firmaba con otros nombres extraños. Entonces algunos familiares, incluso un familiar de él, notó que Nietzsche no estaba bien. Recuerden que estamos hablando de uno de los más grandes ateos y que la gente hoy le sigue, la gente de hoy lo admiran, casi idolatran a Nietzsche. Tanto así que se han hecho hasta películas con relación a lo que es su vida y el legado totalmente oscuro que dejó a la humanidad con relación a la existencia de un Dios eterno, de un Dios creador. Recuerden que Nietzsche fue hijo de padres que fueron pastores en su tiempo. Vamos a continuar escuchando la narración sobre la entrada de Nietzsche, donde se comienza a notar que Nietzsche está en un estado de locura. Navidad y Año Nuevo, las personas que estaban en la casa donde se hospedaba fueron testigos de un comportamiento cada vez más extraño. Durante 3 días y 3 noches, Nietzsche permaneció encerrado en su habitación, completamente desnudo, improvisando al piano, mientras cantaba y danzaba de manera frenética, como si estuviera representando solo un ritual dionisíaco, entregándose por completo a una especie de éxtasis salvaje y posesión. El 3 de enero de 1889, Friedrich Nietzsche, uno de los mayores filósofos de la historia, sufrió un colapso mental que marcaría su entrada definitiva en la locura. Estaba en Turín, Italia, cuando ocurrió algo inusitado. Testigos dijeron que Nietzsche vio a un cochero azotando a un caballo y, tomado por una profunda emoción, corrió hacia el animal, lo abrazó fuertemente y comenzó a llorar. Poco después, se desmayó. Este momento se recuerda a menudo como el punto de inflexión que selló su destino y sumergió su mente en la oscuridad de la locura. Nietzsche fue llevado a un sanatorio en Jena, donde alternaba entre momentos de lucidez y delirio. Con narración y también en algunos libros de historia que hablan sobre él, uno siente hasta lástima por este hombre, porque es que levantarse contra Dios es más que un delito. Pero lo que me gustaría comentar ahora, y sé que quizá ustedes van a estar también de acuerdo con esto, es que se nos habla mucho de Nietzsche, pero no se nos habla de este lado oscuro. Y como el caso de Charles Darwin, que también vamos a traer un programa sobre Charles Darwin, sobre la vida de él, que fue una vida totalmente trágica e incluso tuvo hasta una relación homosexual con el piloto de la embarcación en la que él se fue para escribir sus relatos sobre la evolución de la especie. Aparte de un sinnúmero de enfermedades, de psicopatía y una serie de bipolaridad. Entonces, en el caso de Nietzsche es casi igual, y casi toda esa gente que se han levantado contra Dios en la historia, en el pasado y aún en el presente, no han terminado bien. Y si algún ateo me está escuchando, por Dios, no va a terminar bien, no vas a terminar bien. ¿Por qué razón? Porque yo creo que es más que una torpeza el no creer en un creador. Es torpe. Hay un poema que me encanta, lo declamé hace muchos años, hasta hice un disco con este poema. El poema se llama Desiderata, lo popularizó Jorge Lavat en México, pero el poema no era de él, se desconoce el autor, es un trabajo poético anónimo. Todos los que han entrado en una guerra contra Dios han terminado muy mal. En el caso de Charles Darwin, en el caso de Nietzsche, que es el caso que nos está ocupando ahora,
Vamos a seguir escuchando y van a ver en el mundo de oscuridad que ese hombre se metió. Este hombre no fue feliz nunca en su vida, no tuvo momentos de felicidad. Vivió en un mundo de oscuridad, en un mundo de tinieblas. Va a parecer esto una redundancia, de tinieblas muy oscuras, de donde no pudo salir el resto de su vida. Entonces, solo nos hablan de sus grandes versos, de sus escritos, de su filosofía, pero rara vez se nos habla de los lados oscuros de Nietzsche. Vamos a continuar escuchando el relato. El 7 de enero de 1889, su amigo más cercano, Franz Overbeck, fue a Turín para buscar a Nietzsche y llevarlo de regreso a casa. Pocos días después, Overbeck registró que Nietzsche estaba completamente atrapado en su propio mundo perturbado, desde el cual, en mi presencia, nunca más emergió de manera clara sobre quién era yo o quiénes eran las otras personas a su alrededor. Él estaba completamente sumergido en la oscuridad, perdido en sí mismo a cada instante. Sus ataques de canto se volvían más intensos, así como los golpes en el piano. Nietzsche parecía emerger, en breves momentos, con fragmentos del vasto mundo de pensamientos que aún habitaba en su mente. A veces, susurraba frases de una claridad sorprendente, como si la genialidad todavía estuviera allí, brillando por un breve momento, pero también salían palabras terribles sobre sí mismo, como si creyera ser el sucesor del dios ahora muerto. Toda esta expresión emocional iba acompañada de notas tocadas de forma caótica y apasionada en el piano, subrayando su sufrimiento y delirio. Un año después, Peter Gast, un gran amigo de Nietzsche, fue a visitarlo. Describió la experiencia de la siguiente manera: él no parecía tan enfermo, al menos no como yo imaginaba. Creo que de cierta forma, Nietzsche tendría una especie de gratitud hacia aquellos que lo salvaron, como alguien que intentó ahogarse y fue rescatado por un salvavidas, incluso sin haber pedido ayuda. Ya lo vi en estados tan terribles que parecía casi fingir estar loco. Era como si, de alguna manera, estuviera satisfecho por haber llegado a este punto, como si finalmente hubiera encontrado un final para su sufrimiento. Nietzsche jamás volvió a la lucidez y vivió los últimos 11 años de su vida en total oscuridad mental. Tras su tiempo en el sanatorio, fue llevado a Hamburgo, donde quedó al cuidado de su madre. Con la muerte de ella en 1897, su hermana asumió la responsabilidad, llevándolo a Weimar, donde estuvo bajo sus cuidados. Continuamos haciendo algunos comentarios con relación a este personaje que tienen ahí en su pantalla, a Nietzsche. Como nos dice la narración, es un hombre que no conoció jamás, no conoció lo que era la felicidad, no conoció lo que era la estabilidad personal, no conoció lo que fue la madurez personal, no conoció lo que era vivir en familia, porque aún le fue complicado. Quiso casarse, pero fue rechazado. Este hombre no supo disfrutar de los beneficios de la vida, no supo disfrutar de las cosas hermosas que Dios nos da, no supo agradecer a Dios nunca. Y fíjense cómo terminó Nietzsche. Terminó solo, terminó triste, enfermo y loco. Y hoy casi se venera a Nietzsche. Quiero que continuemos escuchando el resto de la narración. Y a las ideologías nazistas durante muchos años. La principal responsable de esta distorsión fue su propia hermana, Elisabeth, quien manipuló los escritos e ideas de Nietzsche para ajustarlos a su propia agenda. Vale la pena recordar que Elisabeth se casó con Bernhard Förster, un notorio chauvinista y antisemita, que finalmente se quitó la vida en 1889, coincidentemente, el mismo año en que Nietzsche sufrió su colapso mental. Esta asociación equivocada terminó manchando la verdadera esencia del pensamiento de Nietzsche durante décadas. Tras la muerte de Nietzsche, su hermana Elisabeth tomó las riendas de su legado y obras, controlando todo con mano firme y una ambición desmedida. Determinada a imponer sus propias ideas, recopiló diversas colecciones de los escritos de Nietzsche, utilizando apuntes inconclusos, notas sueltas e incluso falsificando pensamientos para crear obras inéditas que serían publicadas póstumamente. Durante años, Elisabeth distorsionó las palabras de su hermano, moldeándolas de acuerdo con sus propias visiones.
Noten cómo su hermana fue alterando muchos de los escritos originales de Nietzsche. E incluso esta hermana se benefició bastante, pues también vendió muchas de sus publicaciones, alteró muchos de sus enunciados y también agregó, según nos dice la historia sobre este famoso personaje. Famoso en un sentido totalmente retrógrada, en un sentido contrario a lo que debería ser la vida de un ser humano con relación al agradecimiento a nuestro Creador. El legado que dejó Nietzsche es un legado peligroso, es un legado que ha dañado a muchas vidas y continúa dañando. El legado de Nietzsche ojalá que no sea el tuyo, que no sea el mío, sino que sembremos en la gente el amor de Dios, ese Dios creador. Y yo sigo diciendo lo siguiente: hay que ser más que torpe, estúpido, no sé qué más, me disculpan por el término, pero el hecho de creer que la naturaleza es su propia creadora, es que yo no puedo ser el papá de mi papá. Yo no puedo ser el papá de mi papá. Usted no puede ser el papá de su papá. Yo no puedo ser el papá de aquel que me engendró. Eso jamás en la vida. Entonces, ojalá que todo este episodio de Nietzsche nos ayude a reflexionar para nosotros no caer allí. Vamos a escuchar la última parte sobre Nietzsche. Fue resultado de una patología física subyacente. El misterio continúa. Sin embargo, la conclusión que tiene más sentido es que la locura de Nietzsche puede tener raíces puramente psicológicas. Si su condición realmente se originó en el ámbito de la mente, la línea de investigación más lógica a seguir es considerar que puede haberse perdido en sus propias exploraciones del inconsciente. Pero antes de sumergirnos en este camino, necesitamos responder a una pregunta crucial. Él era plenamente consciente de que sus viajes en las profundidades de la mente podrían llevarlo a la locura, y eso lo atormentaba. Para buscar una respuesta, vamos a mirar una cita de su obra, La Gaia Ciencia. En ella, habla sobre un dolor intenso y prolongado, como si estuviéramos siendo quemados con leña verde, ese humo espeso que nos obliga a descender a las partes más oscuras de nosotros mismos. Esta experiencia es incómoda, pero es exactamente este proceso lo que puede revelar verdades profundas y a veces perturbadoras. White enfrentó un dolor intenso, un dolor tan profundo que lo llevó a explorar las profundidades de su propia mente. Este viaje no fue una elección consciente, sino una necesidad. Él mismo dijo que, en todas las etapas de su vida, el sufrimiento, ese sufrimiento monstruoso, fue su destino. Pero, a diferencia de lo que muchos harían, no permitió que su agonía física interfiriera en su escritura. Por el contrario, usó ese dolor como combustible, volviéndose aún más prolífico a medida que su condición se agravaba. Es impresionante cómo el sufrimiento puede impulsar la creatividad, ¿no es así? A pesar de todo su heroísmo, Nietzsche no recibió la admiración que merecía. De hecho, sus obras, los regalos que creía ofrecer a la humanidad, fueron acogidas por sus contemporáneos con un silencio incómodo o incluso con burla. Él, que ya tenía 45 años y había publicado alrededor de 15 libros, nunca vio una sola reseña, ni siquiera moderadamente respetable, sobre sus obras. Es difícil imaginar el peso de la indiferencia que debió sentir, ¿verdad? Como alguien que se dedica tanto al arte y al pensamiento, es desolador ver su trabajo ser ignorado. Las personas suelen apoyarse en sus frases, pero la verdad es que Nietzsche vivía una profunda soledad. Un año antes de su colapso, expresó en una carta el dolor que sentía al darse cuenta de que, durante 15 años, nadie realmente lo había descubierto o había necesitado de él. Se sentía completamente aislado. Los intentos de establecer amistades o relaciones amorosas siempre fracasaban. Era raro recibir una palabra amable. Ahora estoy solo, absurdamente solo, desahogó. Y durante años no tuvo una sola palabra de consuelo, una gota de sentimiento o un soplo de amor en su vida. Es desgarrador, ¿no es así? ¿Cómo podría alguien tan brillante sentirse tan abandonado? Nietzsche tuvo una relación breve, pero intensa, con Luz Salomé, una filósofa admirable. Él llegó a declarar: «No quiero seguir solo, deseo redescubrir como ser humano». Sin embargo, Lou rechazó su propuesta de matrimonio de manera fría, dejándolo aún más solitario,
y lamentando su creciente aislamiento, en 1886 escribió a Franz Overbeck: «Ya han pasado 10 años. Imagina el dolor y la frustración que sentía al buscar conexión y amor, solo para sentirse cada vez más alejado. Es triste pensar que, a pesar de toda su genialidad y profundidad, se veía atrapado en la soledad. Ningún sonido llega más hasta mí. Es como vivir en una tierra árida, sin lluvia. Si supieras cómo es mi sentimiento de aislamiento, siento que no hay nadie, ni entre los vivos ni entre los muertos, con quien pueda identificarme. Es un dolor que no puedo expresar, una mente atormentada. La crítica situación física en la que me encuentro solo agrava mi falta de reconocimiento y la insoportable soledad que me persigue. Este profundo dolor me llevó a sumergirme dentro de mí mismo en busca de lo que, en una carta, Qué triste. Qué triste la historia de Nietzsche. Qué triste. Qué triste el legado que este hombre dejó. Un legado totalmente en contra de Dios, en contra de su creador. Y quiero terminar con estas palabras. Este hombre vivió solo, sin amigos, sin compañero, sin una compañera. Al final de sus días le pasó como a Sansón, como a Jehú, que obtuvieron grandes victorias, pero no fueron honrados. Dejó un legado Nietzsche, pero no fue honrado. Y no creo que va a ser honrado. Según la narración, él mismo hablaba de su soledad. Hablaba del abandono de sus amigos, de sus familias. Recuerden que sus padres fueron pastores. Un hombre envuelto en una oscura soledad. El resto de sus días fue ignorado por la sociedad. Vivió una vida miserable, una vida sin esperanza, una vida sin objetivos trascendentes. Ojalá que tú, si hay algún amigo que me está escuchando a través de Facebook o a través de la radio, ojalá que tú no te conviertas en un Nietzsche. Y te aseguro que si estás en las líneas, en los caminos, en los senderos de Nietzsche, estoy casi seguro que está viviendo o comenzará a vivir lo mismo. Porque apartarnos de Dios, levantarnos contra Dios, es más que un pecado, es más que un delito. Levantarnos contra Dios es un estado de locura, y este hombre enloqueció, y no sé por qué lo admiran tanto en el día de hoy. Fue un hombre que entró en una fase de locura de la cual no pudo salir jamás en su vida. Vivió solo, vivió en tinieblas, vivió abandonado, vivió sin reconocimiento, vivió sin ser honrado, vivió miserablemente. Nietzsche vivió de manera miserable el resto de sus días. ¿Todo por qué? Por levantarse en contra de su creador. La Biblia dice que Dios es inmensamente misericordioso, pero también dice que Él quema, que Él es fuego consumidor,
y que nadie podrá estar de pies delante de Él el día en que Él venga a juzgar a vivos y a muertos. Nietzsche murió deshonrado, ignorado por amigos y familiares. Vivió una vida miserable. No fue un hombre alegre. No fue un hombre que se integró a una sociedad de manera normal. Triste la vida de Nietzsche. Y triste tu vida si estás siguiendo los postulados de él. Triste tu vida si estás siguiendo los postulados de Nietzsche. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su unigénito en propiciación de nuestra maldad, de nuestros pecados. Entregó la vida de su Hijo por ti y por mí. Cada vez que te levantas en la mañana, ese sol caliente que fortalece tu organismo, que te brinda energía, que fortalece tus huesos. Esas plantas que te dan los frutos para alimentarte. Ese respirar, tus órganos, tu corazón, tus piernas, tus manos, tus ojos, tu sentido del olfato, tu boca, tu lengua que te permite comunicarte, los ojos que te permiten ver, y eso que respira, la vida que respira, te la regaló alguien. Yo tengo un miserable bolígrafo en mis manos. Para que ese bolígrafo tuviera en mis manos, alguien tuvo que diseñarlo. Alguien tuvo que sentarse a pensar para diseñarlo y definir para qué iba a servir este bolígrafo. Asimismo, Dios un día se sentó, creó al hombre, creó el universo, creó el planeta, creó esta casa, y antes de crearnos a nosotros, organizó la casa, creó cada cosa que íbamos a necesitar, el agua que íbamos a consumir, el oxígeno que íbamos a respirar. Todo fue creado, los alimentos, las plantas, para ti y para mí. No sigamos los senderos de Nietzsche. Este hombre vivió miserablemente, triste, abandonado, solo. No fue honrado, fue ignorado por familiares y amigos. ¿Por qué? Porque Nietzsche se levantó contra Dios. Y si tú te levantas contra Dios, vas a vivir lo mismo. Vas a vivir lo mismo. La Biblia dice que todo aquel que cree en Cristo Jesús podrá escapar del mundo en que Nietzsche, de la oscuridad en que vivió. Este infeliz hombre, el infeliz de Nietzsche. Nietzsche fue un infeliz. No lo seas tú también. Dios te bendiga. Dios te guarde. Que Dios te ilumine. Que Dios te brinde claridad para que no te convierta en ese hombre frustrado que tiene en pantalla. No te convierta en ese hombre frustrado que tienes en pantalla. No te conviertas en ese hombre frustrado que tienes en pantalla. No te conviertas en ese hombre. Quiero hacer una oración antes de terminar. Muy triste el episodio de hoy, pero muy ilustrativo. Vamos a orar. Vamos a orar por ti, que estás alejado de Dios, que sigue quizás los postulados de Nietzsche. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por este día, gracias por tu amor. Gracias porque un día nos iluminaste.
Gracias porque un día encendiste la luz de la vida. Tú estás ahí, Dios. Gracias. Te quiero pedir ahora, Señor, por esas vidas que están allí. Esas vidas que están en sintonía, que quizás no quieren reconocerte. O por aquellos que estuvieron en tus caminos y se apartaron. Te pido por ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Derrama, Señor, tu presencia en ellos, tu conocimiento. Enciende la luz del alma de aquellos que están en la oscuridad. Y que no terminen sus días envuelto en ignorancia, en tristeza y en una vida miserable como la de Nietzsche. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, mis amados, por estar ahí con nosotros en Radio Ágata Estéreo. Esperando volver ya la próxima semana. Quiero traer el episodio sobre la vida de Charles Darwin, que hoy se celebra como un gran científico y un gran aportador a la comunidad científica con su teoría de la evolución de la especie, en donde niega a Dios y habla de cómo evolucionó la especie sin un creador inteligente. Eso será la próxima semana que vamos a estar con ustedes. Así es que muchas gracias por estar ahí y por favor compartan este trabajo en Facebook, compártanlo. Yo voy ahora a prepararlo para llevarlo al canal DRJ Paniagua en YouTube para continuar compartiendo el contenido de esta programación en el día de hoy. Muchas bendiciones. Soy José Paniagua. Estaré con ustedes la próxima semana. Porque no soy ateo. La gracia de Dios no es un acto de amor. La vida es gracia de Dios, y cuando dijiste esto estabas vivo. Y recuerda, Darwin, que los monos todavía son monos. Voltaire dijo: si Dios no existiera, sería necesario inventarlo. Voltaire: ni tú ni otro ser humano podrían crear una hormiga. Nietzsche dijo: he matado a Dios, Dios está muerto. Nietzsche, tú moriste y la vida continúa. Dios te dio la vida y no lo entendiste. Bertrand Russell dijo: creer en Dios o religión es irracional. Lo hace el más irracional es pensar que con el lápiz que escribiste esa frase apareció de la nada. Campbell dijo: se puede alcanzar el destino sin la intervención de un ser divino. Dios dijo: no está la palabra en tu boca cuando yo, Jehová, lo sé. El día que moriste, 15 de abril de 1980, ya yo lo sabía. Fin de la fe, qué lamentable. 3 de julio el Cuaretoin. Moriste sin la fe de poder conocer a tu creador. Christopher Hitchens dijo: Dios no es grande. Christopher, fuiste tan enano que no pudiste comprender la grandeza de tu propio creador, y una diminuta célula cancerosa te mató en 15 de diciembre de 2011. Richard Dawkins dijo: la ilusión de Dios. Dijiste que Dios es una ilusión. Te pregunto, ¿tú existes o eres una ilusión? Tus conocimientos biológicos te dejaron en la oscuridad. Dios es la fuente de vida.
Dios el dador de propósito. Dios es el fundamento de la moralidad. Dios es nuestro refugio y consuelo. Dios es la fuente del amor incondicional. Dios es el camino hacia la verdad. Dios el motor de transformación y cambios. La sabiduría es el temor. Lleva los centos, no fueron sabios. Dios es entonces innecesario y contradictorio. Además, es indeseable. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días para toda la comunidad de Whatever, donde quiera que esté llegando nuestra señal a través de la web, a través de radio agataestereo.com y a través del 1380 AM. Quizá han estado observando, estoy un poquito entretenido aquí preparando la transmisión vía Facebook. Creo que ya estamos conectados. Si alguno de ustedes pues quisiera ayudarnos, quiero saber si se está escuchando con diafanidad, se está escuchando bien, para nosotros así comenzar nuestra transmisión. Todavía estoy aquí medio trabajando para conectarnos vía Facebook con todos ustedes para así iniciar. Tenemos un programa bien interesante para el día de hoy en Opinión Abierta, esperando que sea de edificación para todos. Vamos a estar hablando de un personaje un tanto extraño, aunque quizás no desconocido del todo, pues ya ustedes conocemos cuál es la opinión de un ateo con relación a Dios. Entonces vamos a estar conversando sobre este aspecto y la opinión de esta persona, de la cual vamos a poner un video de esta persona para entonces nosotros hacer una serie de comentarios acerca de la opinión de esta persona, que yo estoy queriendo llamarle infeliz, porque una persona que no acepta a Dios, que no cree en Dios. Para mí el ateísmo es peligroso. Para mí el ateo es un personaje muy peligroso por algunas razones que vamos a estar señalando. Creo que ya estoy listo aquí con los equipos y la transmisión en vivo a través de Facebook. Así es que conéctense y vamos a comentar sobre esta persona, de la cual vamos a poner un audio para que lo escuchemos y luego entonces comencemos a comentar y hablar sobre la opinión de este infeliz, porque para mí una persona con una mentalidad como esta es infeliz. También es un personaje peligroso. El ateísmo es peligroso, porque Dios es moral y el ateísmo saca al hombre del aspecto de la moralidad. El ateo, como no cree en Dios, no se sujeta a ningún aspecto moral ni a principios morales, y eso es muy peligroso. Por eso estamos teniendo tantos cambios en nuestra sociedad últimamente, de gente que están haciendo cosas horribles, gente que están e incluso empujando leyes para que nuestros niños sean sexualizados a destiempo, que nuestros niños comiencen a practicar cosas que no deben. Los niños deben ser niños hasta que alcancen su edad adulta. Y el ateísmo, como no tiene ninguna sujeción moral, pues ellos entienden que pueden hacer lo que sea y con quien sea y para lo que a ellos les dé la gana. Vamos a escuchar
a este infeliz ateo con lo que dice. Si usted no está de acuerdo, también puede llamarnos al 203-212-2694 o compartir en los comentarios en Facebook y estaremos interactuando con usted. Aquí le voy a dejar con el audio de este extraño personaje para que entonces entremos en la discusión del día de hoy. Bien, Dios es imposible, innecesario, indeseable y no hay ninguna evidencia de su existencia. El Dios de las religiones, omnipotente y de bondad infinita, no puede existir. La existencia del mal implica una contradicción entre estas propiedades. Si existen niños que sufren por cáncer terminal, no puede existir Dios. Existe Auschwitz, no existe Dios, dice Primo Levi. Un Dios creador no es necesario. Uno de los más importantes logros de la física del siglo XX es poder explicar el universo, cómo el universo apareció sin la necesidad de un creador. El universo aparece como una fluctuación cuántica que se amplifica y se materializa en lo que observamos hoy. Esta explicación tiene mucho soporte teórico y experimental, aunque algunos aspectos aún deben ser aclarados. Es un modelo racional, muy confiable y de todas maneras es mucho más aceptable que la idea absurda de un ser sobrenatural creando a la naturaleza. Nuevamente, el avance del conocimiento implica un retroceso de los mitos y religiones. Esta correlación entre mayor conocimiento y menor religiosidad también se presenta en individuos. Encuestas hechas en Estados Unidos e Inglaterra muestran que más del 90% de los científicos de más alta jerarquía no creen en los dioses de las religiones. Dios es entonces innecesario y contradictorio. Además, es indeseable. Indeseable debido a las bestialidades hechas en su nombre. La historia muestra judíos, musulmanes y cristianos matándose en nombre de sus dioses, y lo siguen haciendo hoy. Las religiones se han opuesto a progresos científicos y sociales. Un mundo sin religión sería sin duda un mundo con más paz, más libertad y más justicia. Si Dios es imposible, innecesario, indeseable, ¿por qué existen las religiones? Existen porque son un sistema autosustentado que se nutre de todas las ideologías, que son instrumentos de poder de los grupos dominantes. Las sociedades con religiones tienen ventajas evolutivas, son sencillamente mejores guerreros. Hoy podemos plantear que una cultura superior, basada en la solidaridad y la colaboración, y no en el dominio y la explotación, Aquí estamos de vuelta, ya escuchamos el fatídico comentario de este ateo, de este individuo. Para mí es un individuo, es un infeliz, porque un ser humano que no se ajuste a patrones morales y a la creencia de un ser creador, es un infeliz y va a ser un infeliz toda su vida. Ojalá que un día pueda llegar hasta él la luz de Dios y que pueda abrir su entendimiento para aceptar la realidad de un arquitecto creador, de alguien que creó el universo. Este individuo, lo sigo repitiendo, es un infeliz. Y se lo digo porque antes de yo ser cristiano, en mis años 20, 23, 18 en adelante, más o menos, yo me enrolé en ese mundo de ateísmo. Yo no creía en Dios. Para mí Dios era producto de la mente de los norteamericanos para mantenernos a nosotros sujetos a su política, a su economía y mantenernos subyugados. Esa era mi mentalidad. Y me enrolé muy profundo. Así como enseño hoy en favor de Dios, así también enseñaba antes en contra de Dios en colegios y donde quiera que yo tuviera la oportunidad de expresarme, y enarbolaba con mucho orgullo las teorías de Charles Darwin acerca del proceso evolutivo de la creación, de la existencia del hombre y la naturaleza. Pero
retomando un poco las palabras de este infeliz que dice que Dios es innecesario y que es absurdo creer en la existencia de un creador, que es absurdo que existan hoy religiones. En algunos aspectos este infeliz tiene razón. Muchas religiones en nombre de Dios están cometiendo hechos vergonzosos, cometiendo barbaridades contra la humanidad misma, cometiendo genocidio en nombre de Dios. Eso es verdad. Ahí no podemos refutar las palabras de este hombre. Pero una cosa es que nosotros como seres humanos estemos descarriados y nos hayamos apartados de los valores fundamentales de la vida y de la creación. Eso es otro mundo. Ahora bien, cuando él plantea que Dios es innecesario, voy a decir esto porque él lo mencionó también, utilizó este término, es una estupidez. Yo creo que es la torpeza más grande en un ser humano negar la existencia de un ser creador. Por ejemplo, nosotros los seres humanos, nuestro cuerpo es una máquina perfecta, es una máquina que se autorregenera, es una máquina capaz de hacer y emitir mensajes, de crear. Por ejemplo, nuestro cuerpo humano está formado por una serie de órganos que trabajan. Muchos de ellos trabajan independientemente, pero con una finalidad, y es de sostener y mantener toda la estructura de nuestro ser, de nuestro cuerpo. Por ejemplo, es muy sencillo. Yo puedo tener aquí un bolígrafo, un lápiz que yo creo que cuesta menos de $1. Este lápiz que tengo aquí a la mano cuesta menos de $1. Hubo alguien que se sentó a diseñar este bolígrafo y existe porque alguien lo hizo, alguien lo creó. Primero existió en la mente de alguien, luego lo llevó al papel y lo convirtió en una realidad. Ahora, quien creó este diseño, este bolígrafo, tenía un propósito muy marcado, tenía una dirección muy marcada y un objetivo bien trazado para él crear el bolígrafo, y lo diseñó, lo creó para que pudiéramos tomarlo, vació tinta en él, en un cartucho que tiene dentro, que pudiéramos tomarlo y escribir los mensajes, escribir todo lo que querramos, nuestras ideas, nuestros pensamientos. El objetivo es escribir, que podamos escribir, sacar de nuestra mente nuestras ideas y ponerlas en un papel a través de los gráficos que hemos aprendido a través de los idiomas. Entonces, si esta cosa que se llama bolígrafo es mucho más sencilla que mi cuerpo, ¿cómo es posible que yo pueda creer que sí hubo un diseñador para este bolígrafo y no para la creación de la naturaleza misma? Este individuo es un infeliz, y voy a seguir diciéndolo porque yo, cuando estuve en ese mundo de ateísmo, era también un infeliz. A veces me oponía y planteaba discusiones con pastores y religiosos, pero cuando me regresaba a casa, y sí es verdad que hay un creador. Y llegué en muchos momentos de mi vida de ateo como ateo en pensar en mi cuerpo. Y una de las cosas que me llamó la atención fueron mis uñas, y comencé a estudiar y a leer cómo funcionan las uñas. Comencé a estudiar cómo funcionan los ojos, cómo es que yo veo las imágenes que están al frente de mí. Y esas cosas me llevaron a irme remitiendo poco a poco a que realmente debe haber un creador. Por ejemplo, he escrito algunos libros, he publicado casi 30 libros ya. Recientemente vamos a publicar, voy para República Dominicana a buscar 2 libros que están listos ya. Hay otro que lo voy a entregar a una editora en España. Y tenemos por ahí el libro Fin de la propiedad privada, que ya va a estar a la venta en todos los medios muy pronto. Y me pongo a pensar en ese más reciente libro que ya voy a publicar, El fin de la propiedad privada. Me pongo a pensar en eso y digo, bueno, si yo tomara el abecedario, si toda la creación del universo fue un accidente, fue un Big Bang, una explosión, qué sé yo, como plantean los evolucionistas y muchos científicos, si yo planteara que todo fue una casualidad, un accidente, vamos a pensar en lo siguiente. Ese libro que acabo de terminar, tengo ya casi 1 año y medio, casi 2 años ya trabajando con ese libro. Si las cosas fueran casualidades, vamos a tomarlo de esta manera. Yo tomaría quizá el abecedario
lo metiera en una bolsa y lo tirara hacia arriba y que la bolsa explotara y que todas las letras salieran volando y comenzaran a caer y que todas esas letras comenzaran a organizarse, a formar palabras y oraciones con sentido y con una dirección de pensamiento, con un objetivo, y que todas esas palabras, esas letras que tiré al aire se van a ir organizando y se van a ir, como dije, creando oraciones, capítulos, cada uno con su tema, poniéndole los números a cada página, poniendo los nombres a cada capítulo, poniendo también los subtemas en cada una de las hojas, y que ese libro ya de repente comience a formarse con 120 páginas y que se coloquen las fotografías que quiere ilustrar las palabras que se formaron por accidente, y que después ese libro por accidente se cree una portada con una imagen, con un tema, y quede formado por accidente. Eso es una brutalidad. Me disculpan por el término. Es el nivel de ignorancia más grande que puede haber en un ser humano. Este bolígrafo que tengo en las manos es más sencillo que crear un libro. Sin embargo, hubo un diseñador. Entonces, ¿cómo es más fácil para algunos seres humanos pensar en un accidente creativo que en que alguien, un arquitecto creador, un diseñador inteligente, se sentó y diseñó cada cosa con un determinado objetivo? También plantea este infeliz lo siguiente, diciendo que cómo puede existir un Dios todopoderoso y hay niños que mueren de cáncer. ¿Cómo puede existir un Dios todopoderoso y hay personas muriendo de hambre en diferentes partes del mundo? Yo quiero tomar algunas informaciones que la plasmé en uno de los libros que publiqué en la editora Punto Rojo en España, que pueden buscarlo en Amazon, pueden ir también a Barnes y Noble, allí van a encontrar ese libro. Pueden ir también a Google Book, a Apple Book también, y buscar el libro, está por ahí. El libro se llama El Abogado de Dios. No pretendo ser el abogado de Dios allí. Puse el tema por una serie de elementos y de informaciones que estamos tocando dentro del libro. Vamos a ver, este hombre dice que muchos niños mueren de cáncer, muchos niños mueren porque no tienen un pedazo de pan para alimentarse. Entonces, aquí en el libro estamos planteando lo siguiente. Estamos presentando una defensa al Evangelio, a los principios del Evangelio, a los principios que Dios nos dejó, a los principios morales que Dios le dejó a la humanidad. Yo pregunto lo siguiente ahora. Este hombre dice que mucha gente está muriendo de hambre porque no hay alimento, pero hay un Dios todopoderoso que no es capaz de suplir. Vamos a ver. Ya Dios en las escrituras bíblicas nos planteó cómo debemos vivir, cómo utilizar las riquezas del planeta y cómo distribuir las riquezas del planeta entre uno y otro. Ya Dios nos dijo que fuéramos justos, que fuéramos equitativos, que fuéramos condescendientes con aquel que no tiene. Ahora bien, en esa dirección podemos pensar lo siguiente. Ya Dios nos dijo cómo hacer las cosas. Ya Dios dijo dónde colocar las cosas. Mas nosotros no lo estamos haciendo así. Yo planteo lo siguiente. No hay alimento. Según las estadísticas dice que entre la India y África mueren aproximadamente 42,000 niños por falta de alimento cada mes. Eso es cada mes que está muriendo esa cantidad de niños en esas dos regiones, sin hablar de las otras. Entonces yo plantearé lo siguiente, y es lo que planteo en ese libro, que Dios no tiene la culpa. Por ejemplo, aquí en los campos de los Estados Unidos todavía hay campos agrícolas en donde al campesino que siembra el tomate, que siembra la lechuga, que siembra el alimento, que siembra el arroz que nosotros necesitamos, todavía hay campesinos que están ganando $6.25 la hora. En otros países mucho peor. Por ejemplo, en mi país, en Centroamérica, otros países es peor, que hay personas que ganan $1 por día. Otros países ganan $5 por día. Ahora bien, yo planteo lo siguiente. Vamos a hablar de estadística. Están muriendo 42,000 niños entre la India y África porque no hay alimentos. Pero yo hago la siguiente pregunta ahora y el siguiente análisis. Y es que al campesino se le está pagando, por ejemplo, aquí $6.25 la hora. En otras partes hasta $1 y $2 la hora. Por su trabajo, por sembrar el alimento que me da vida, que me alimenta. Sin embargo,
¿Qué culpa tiene Dios de que aquí le paguemos $6.25 y $1 la hora a un campesino que siembra los alimentos que nos ayudan a sobrevivir, a mantenernos con vida? ¿Qué culpa tiene Dios, por ejemplo, que a Sammy Sosa, el lanzador dominicano, en su última temporada le dieran casi $270 millones para que simplemente se coloque en un play, se coloque en un punto determinado del play donde juegan con un pedazo de madera en la mano, alguien le lanza una bola, él le da un garrotazo a la bola y sale corriendo como que lleva al diablo atrás? Por eso a ese tipo le están pagando $275 millones. Y al campesino que siembra el plátano, que me da vida, le pagan $6.25 la hora. No es posible. Eso no es posible. Sigo con lo siguiente. Vamos a ver. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que a un campesino les estén pagando $6.25 la hora? Y en este caso voy a tomar ahora a Michael Jackson cuando estuvo vivo. A Michael Jackson la Pepsi Cola le pagó $14 millones por un comercial de 30 segundos. $14 millones por un comercial de 30 segundos. Mientras que al campesino le pagan $6.25 la hora. Yo pregunto lo siguiente. Lo que se le pagó a Sammy Sosa, $275 millones, como también a Alex, este lanzador dominicano también. ¿En qué me benefician a mí esos 200 y pico de millones de dólares que se le pagaron a estos peloteros? ¿En qué me benefician? ¿En qué me beneficia a mí el plátano que siembra el campesino en el campo y le pagan $6.25 la hora? Entonces Dios no tiene la culpa que a Michael Jackson le den 14 millones por 30 segundos y que al campesino que siembra el plátano le den $6.25 la hora. No es justo. Entonces, este infeliz que está diciendo que cómo es posible, no puede existir un Dios que permite que millones de niños mueran de hambre, es que nosotros estamos distribuyendo mal la riqueza del planeta. Es que nosotros estamos siendo egoístas. Tenemos el caso de Jeff Bezos. Decía una encuesta que para el 2023, o sea, el año pasado, Jeff Bezos estaría ganando por minuto $10.500, que es el salario promedio anual de una persona en la línea de pobreza en los Estados Unidos. Este tipo se está echando cada minuto $10.500, que es el salario anual de una familia en la línea de pobreza en los Estados Unidos. Entonces Dios no tiene la culpa de esto. Y este infeliz está diciendo que no puede existir un Dios todopoderoso y que permita esas cosas. E incluso se ufana, se siente orgulloso en decir que Dios no es necesario. Infeliz, ¿quién te dio la vida a ti? Infeliz, ¿quién formó el corazón que está latiendo dentro de tu cuerpo? Infeliz, ¿quién te dio los pulmones con los cuales puedes tomar el oxígeno, respirar y llevar el oxígeno a tu cerebro para que sea alimentado y no se te muera el cerebro? Infeliz, cuando tú naciste, ya las manzanas existían. Infeliz, cuando tú naciste, ya las bananas existían. Infeliz, cuando tú naciste, ya el arroz existía. Infeliz, cuando tú naciste, ya las vacas, los chivos, los cerdos, las gallinas ya existían. Entonces, estás equivocado, extremadamente equivocado. Este hombre decir que Dios no es necesario, que viviríamos mejor sin Dios. Infeliz, si sacas un pez del agua, ¿qué va a suceder? El pez se va a morir. Infeliz, si sacas el pez del agua, el pez se muere. Infeliz, si nos apartamos de Dios, nos vamos a morir. Si Dios nos abandona y nos deja solo, nos vamos a morir. Porque Dios es la fuente de la vida. Dios es el creador de cada átomo, de cada partícula que existe, de cada ser con vida. Infeliz, explícame cómo funciona tu corazón. Infeliz, ¿cómo es que algo tan organizado
En los testículos del hombre se forman los espermatozoides. Es la fábrica. Son dos laboratorios muy complicados que el hombre no ha terminado de comprender qué es lo que sucede allí adentro. Allí se forman los espermatozoides. Infeliz. Esos espermatozoides, a través de una relación entre hombre y mujer, esos espermatozoides llegan a la vagina, llegan a un óvulo y son fecundados allí, y comienza a desarrollarse una nueva vida. Y lo primero que se forma allí, en el vientre de la mamá que te parió, es el corazón. Es lo primero que se forma, es lo primero que se crea. Y de allí comienza a fluir ese líquido que se llama sangre. Y comienza a correr, y comienzan a formarse los demás órganos. Infeliz de la vida. Dios es necesario. Infeliz de la vida. Dios es necesario. Dios es el creador de todas las cosas. Y vuelvo atrás con lo de Sammy Sosa y este otro muchacho, Michael Jackson. $14 millones por 30 segundos. Y al campesino le dan $6.25 la hora, que me siembra el plátano para darme vida. ¿En qué me beneficiaron a mí los 14 millones que le dio a Pepsi Cola a Michael Jackson? Dime, ¿en qué te beneficiaron a ti? En nada. Otro dato importante. Aquí en los Estados Unidos ocurren cosas que son muy injustas, también en otros países, pero voy a hablar de aquí es donde vivo. Por ejemplo, y esto es algo que debería avergonzarnos a todos. Dicen las estadísticas que aquí en Estados Unidos se echa a la basura cada día, se tira a la basura más de 1 millón de libras de alimentos en buen estado. Aquí la mayoría de los restaurantes y los negocios de comida, por ley, tienen que tirar la comida que queda. Hay algunos restaurantes que no la regalan porque pueden ser hasta demandados por una persona que la coma y le produzca problemas de salud. Casi 1 millón o más de 1 millón de alimentos se va a la basura, alimentos en buen estado, solo aquí en los Estados Unidos. Mientras que entre la India y África mueren 42.000 niños porque no tienen un miserable pedazo de pan para alimentarse. Entonces, miserable ateo, Dios no tiene la culpa de que nosotros estemos distribuyendo mal las riquezas y los alimentos en el planeta. Ahora mismo hay más balas que seres humanos, más balas para armas de fuego que seres humanos. Cada 15 segundos se está produciendo una bala. Ahora mismo los seres humanos estamos invirtiendo más dinero en armas para matar que en la agricultura y la educación. El PIB, el Producto Interno Bruto de cada país desarrollado, tiene un alto porcentaje en inversiones en armas, en aparatos, como decían el día de ayer, para matar seres humanos. Entonces Dios no puede tener la culpa de nuestro extravío, de nuestras equivocaciones, de nuestras malas decisiones, de nuestra mala administración de las riquezas del planeta. Dios dice no matará, ¿y por qué fabricó un alma para arrancarle la vida a otro ser humano? Dios dice que seamos justos, ¿por qué entonces tiramos casi 1 millón de libras de alimentos en buen estado? Mientras que en la India mueren millones de personas también, entre la India, África, Centroamérica, Sudamérica. ¿Por qué dice este infeliz que Dios no es necesario y que viviríamos mejor sin Él? Dios les bendiga. Parece que estoy un poquito enojado, pero es que esto enoja, esto enerva a cualquiera. Es una brutalidad, es una insensatez el decir que Dios no existe, que no hay un ser supremo. Dios está ahí, creas tú o no, Dios está ahí. Infeliz, tú existes porque Dios te permitió nacer. Tú existes porque Dios te permitió nacer. Somos una
máquina biológica con una perfección que el hombre mismo jamás va a alcanzar superarla. Muchas bendiciones, mis amados. Si vuelven a escuchar a infelices como estos, levántense y díganle lo que hay que decirle y mostrarle que Dios está ahí. La Biblia dice que los cielos, que la creación cuenta la existencia de Dios. Dios es real aunque usted no lo crea. Dios existe aunque usted no lo acepte ni lo crea. Dios seguirá existiendo aunque usted no lo crea. Dios está presente en cada cosa. Por ahí viene un libro que vamos a publicar, se llama La aceidad de Dios. Ya va a entrar en corrección, en donde hablamos de los atributos de Dios, de las cualidades de Dios. Dios es increado. Dios no necesita aprender. Dios es la fuente del conocimiento. Dios no es poderoso, Él es el poder. Dios es intemporal, Dios no está sujeto al tiempo. Dios es totalmente increado. No existe nadie ni nada por encima ni debajo de Él. Nada se puede igualar a Él. Dios es real. Es tan real que yo existo. Es tan real que usted existe. Como le dije una vez a un ateo que me dijo que Dios no existía. Y le envié un mensaje y le dije, ok, tú no existes. Y me responde, yo sí existo porque estoy aquí. Le dije, no te voy a responder. Para mí, usted no existe, le dije a aquel ateo, y lo dejé con la interrogante. Muchas bendiciones, mis amados, bendiciones, bendiciones. Gracias por estar ahí conmigo, gracias a gente linda que está conectada a través de Facebook, esperando que haya sido de edificación para todos ustedes. Y recuerden que cuando nos encontremos con esos infelices, hablemosles, sigamos hablándoles de la realidad, de un Dios existente, de un Dios que nos proporcionó la vida, de un Dios que cuando nos creó, siempre he dicho esto, ya las manzanas existían. Cuando yo nací, cuando usted nació, ya las manzanas existían. Cuando usted nació, ya los plátanos existían. Cuando yo nací, ya todo estaba ahí, creado por ese ser maravilloso que se llama Dios. Muchas bendiciones. Si quieren llamarnos, pueden hacerlo al 203-212-2694 o déjenos un comentario allí en Facebook, en la caja de comentarios. Muchas bendiciones. Esta programación vamos a estar repitiéndola más adelantito, ¿ok? Así es que bendiciones. Soy José Paniagua y los veo en la próxima edición. Ahora, Anás y Caifás y Judas y Pilatos no murieron tranquilos. Los cuatro se suicidaron. A Pilatos un año después lo deportan a Tiberia. Ahí en Rusia, en Tiberia, Pilato tomó cicuta, se envenenó, se mató. Anás se ahorcó. Caifás tomó cicuta también y se mató. Judas se ahorcó. Todos, ninguno soportaron el peso de esa decisión que tomaron. Soy José Paniagua con ustedes una vez más para compartir en esta ocasión una curiosidad que sé que para ustedes va a ser bien interesante también y muy curioso. Son de esas cosas que nos encienden esa chispa en nuestro cerebro y que nos llevan a pensar un poco más allá hasta donde nuestra vista puede ver. Por lo regular nosotros podemos ver hasta donde llega, si lo ilustramos con un vehículo en una carretera, podemos alcanzar a ver hasta donde llegan los faroles de nuestro vehículo, pero más allá no podemos ver más.
del otro lado de la pared tampoco podemos ver. Yo quiero ponerte a pensar, en este minutito quiero ponerte a pensar en algo muy interesante. 60,000 millas es mucho, 60,000 millas rectas, eso es mucho, ¿verdad que sí? Te quiero hablar de algo bien interesante, y es que existen 60,000 millas de tuberías, por decirlo de esta forma, en el cuerpo humano. En tu cuerpo existen, en mi cuerpo hay aproximadamente unas 60,000 millas de vasos sanguíneos. Y esto es una maravilla. 60,000 millas. Estamos hablando de cruzar el planeta casi de extremo a extremo. 60,000 millas de tuberías, de vasos sanguíneos. Eso contiene tu cuerpo. ¿Y sabe qué es lo que quiero hacer con esto? ¿Cómo hay seres humanos que se atreven a decir que Dios no existe, que no hay Dios? ¿Cómo es posible que esas 60,000 millas de tubería dentro de tu cuerpo y mi cuerpo sean las responsables de llevar la sangre y el oxígeno a cada célula, a cada rincón de tu cuerpo y mi cuerpo? ¿Cómo decir que no hay Dios? Tuvo que haber sido un ser muy inteligente para crear esta máquina biológica capaz de realizar tan delicado y tan grande y tan perfecto trabajo. Quiero decirte a ti, ateo, si Dios no existe, ¿quién entonces organizó estas 60,000 millas de tubería dentro de mi cuerpo y tu cuerpo? Dios es real, es una evidencia poderosa. No somos un accidente, no somos descendientes de un animal como dice el hombre, como dijo Charles Darwin, y diciendo que venimos de una célula común. Dios dijo, la Biblia dice, creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Dios me construyó, Dios construyó tu cuerpo y organizó este organismo. 60,000 millas de tuberías para irrigar cada célula escondida en los rincones más recónditos de nuestro cuerpo. Dios es real, Dios es maravilloso. Y si tú no crees en Dios, te dejo una palabra un poquito fuerte. Dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Saben quién es el necio? Aquel que conoce la verdad, pero no la acepta ni la practica. Soy José Paniagua. Dios te bendiga y te espero en la próxima edición. Y recuerda que en solo tu cuerpo hay aproximadamente 60,000 millas de vasos sanguíneos, de tuberías para irrigar cada célula de tu cuerpo. Eso es una maravilla. Bendiciones. Los veo en la próxima edición. Moderno que camina, oye, ve, que realiza movimientos complejos. ¿Verdad que es una maravilla? Es evidencia que una mente vibrante lo diseño con un propósito definido. También las grandes máquinas tienen un ingeniero creador. Oh, llegaron de la nada. ¿Quién es Dios? ¿Quién es la ciencia? ¿Qué es la sabiduría? ¿Quién es el sabio?
piensa en tu cuerpo con órganos complejos como el corazón, que late aproximadamente 100,000 veces por día, y hay en 80 años de vida late más de 2.5 mil millones de veces. ¿Quién o qué lo hace latir? Tus riñones filtran aproximadamente 180 litros de líquido al día, y al año 65.700 litros. ¿Quién le ordena hacerlo? ¿Quién es Dios? ¿Quién es la ciencia? ¿Qué es la sabiduría? ¿Quién es el sabio? Tiene un cerebro, una máquina maravillosa, capaz de producir entre 60 y 70 mil pensamientos por día. Y tiene aproximadamente 100,000 millones de neuronas que trabajan armoniosamente. Incrédulo, todo esto es una casualidad. La capacidad de hablar, ver, respirar, oler, sentir, amar, odiar es casualidad. Tienes toda una estructura corporal capaz de ejecutar movimientos inteligentes para que desarrolles tu vida. Es casualidad. ¿Recuerdas el robot? Alguien inteligente lo diseñó. ¿Y a ti quién? La ciencia no es más inteligente que el arquitecto universal Dios. Gonzalo es más que una máquina con circoides térmicos. ¿Quién es Dios? ¿Quién es la ciencia? ¿Qué es la sabiduría? ¿Quién es el sabio? Un giro equivocado en el camino correcto. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? Creo que el hombre, de alguna manera, siempre ha estado consciente de un creador. Tanto así que, desde las más remota y rudimentarias civilizaciones, el hombre por antonomasia ha reconocido la abstracta presencia de un ser supremo a quien reverencia, correcta o incorrectamente. Los hombres que de alguna manera han querido ignorar a Dios a través de las diferentes filosofías ateas, científicas, agnósticas y aún religiosas, creen hacerlo por no creer realmente que exista un ser supremo, pero en realidad lo que afirman es su existencia, porque jamás se podrá negar lo que no existe. Esto me trae a la memoria el Salmo 9 en su versículo 20, cuando dice: Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Recordándoles a los filósofos y científicos que
por más que avancen en sus intentos rebeldes de sepultar a Dios, no lo lograrán porque son solo hombres. Solo hemos aprendido a manipular lo creado, no a crear. De tal manera que jamás lograrán ni siquiera conocer el principio primero de las cosas. El hombre solo sabe que hay vida, que tenemos un corazón que palpita en dos ritmos, diástole y sístole, que bombea sangre. Pero, ¿qué es el corazón? ¿Por qué el corazón? ¿Quién dio la orden para que fuera corazón? ¿Qué o quién le hizo latir? ¿Quién le enseñó al corazón que sus latidos eran necesarios para mantener con vida a toda una estructura orgánica llamada cuerpo? Cuerpo que contiene toda una complicada estructura de piezas orgánicas que desempeñan funciones vitales únicas, que otros no podrían desempeñar. Por ejemplo, los riñones jamás podrán desempeñar las funciones de los ojos, y viceversa. Lo mismo ocurre con las demás formas de vidas. Un árbol no podría ser un león, una vaca un caballo, un pez un perro, o una paloma una serpiente, o el agua ser el aire, ni la luz ser la oscuridad, ni la vida ser la muerte. Bien dijo el apóstol Pablo en Romanos 11:33 al 36. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio primero para que fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Finalmente, el hombre fue puesto en medio del camino correcto, pero dio un giro equivocado, que lo está llevando a su propia destrucción y enemistad contra su Creador. Porque a pesar de ver sus maravillas, no les reconocen. La humanidad está en medio de la luz, pero camina en la oscuridad. En medio del conocimiento, pero se ahoga en la ignorancia. En medio de las riquezas, pero vive en la más profunda pobreza. En medio de las abundantes aguas, pero está muriendo de sed. Rodeado de la más profunda sabiduría, perece en la necedad. Y mientras navega en los insondables océanos del amor de Dios, se ahoga en un diminuto lago negro de odio y maldad. Los hombres no mueren, los hombres se matan. Hola, ¿cómo están? Soy José Paniagua una vez más con ustedes, y en esta ocasión quiero compartir algo musical.
pero quiero llevar un mensaje a través de esta música y quiero específicamente compartir con todos ustedes una canción que escribí recientemente sobre el mundo en que estamos viviendo y las cosas tan extrañas que hay en el mundo. He estado subiendo en el otro canal, Vida al Máximo, algunos temas musicales reflexivos para todos ustedes que pueden buscarnos en el canal Vida Máxima, Vida al Máximo. Es en nuestro canal y si quieres te suscribes. Estamos subiendo, toda la música que estamos subiendo es música reflexiva. Estamos escribiendo y luego estamos trabajando con algunos sistemas automáticos. Esas interpretaciones yo no estoy interpretando, solamente escribo y estamos haciendo los arreglos y los ajustes y colocándolo en el canal. Pero en este canal ahora, en DRJ Paniagua, quiero compartir una canción que la he querido titular ¿Por qué no soy ateo? ¿Por qué no soy ateo? Y voy a estar aquí citando algunos personajes. Entonces yo quise tomar esas frases célebres de unos 5 ateos ya conocidos en el mundo de la literatura y en el mundo de las comunicaciones, en el mundo de la religión, en el mundo del ateísmo. Y quiero compartir esta canción muy reflexiva, esperando que sea de edificación para todos ustedes y dejar un mensaje. La canción, como les dije, la titulé ¿Por qué no soy ateo? En la canción quiero hablarles a ellos, pero ellos ya desaparecieron, excepto creo que uno de ellos todavía está vivo. Pero a quien quiero realmente hablarle es a ustedes, es a ti, acerca de Dios. Dios es una realidad. Y nosotros transitamos por el mundo, recibimos los beneficios que nos da la naturaleza que Dios creó, recibimos todo aquello que Dios nos da, los alimentos, las plantas, los animales, los hermosos paisajes que nos brinda la naturaleza, las capacidades que tenemos, el hecho de haber nacido es un milagro de Dios, el hecho de que tú estás ahí es un milagro de Dios. Bueno, mis amados, soy José Paniagua. Les dejo la canción que había prometido, esperando que la disfruten. Ahí les va. Por favor, también les voy a pedir que la recomienden, compártanla, y con eso nos estarían ayudando a diseminar el mensaje que contiene esta canción reflexiva. Ahí le voy. Charles Darwin dijo, no es un acto de amor. La vida es gracia de Dios y cuando dijiste esto estabas vivo. Y recuerda, Darwin, que los monos todavía son monos. Voltaire dijo, si Dios no existiera, sería necesario inventarlo. Voltaire, ni tú ni otro ser humano podrían crear una hormiga. Nietzsche dijo, he matado a Dios, Dios está muerto. Nietzsche, tú moriste, la vida continúa, Dios te dio la vida y no lo entendiste. Creer en Dios o religión es irracional. Russell, más irracional es pensar que con el lápiz que escribiste esa frase apareció de la nada. Jean Paul dijo, se puede alcanzar el destino sin la intervención de un ser divino. Dios dijo, no está la palabra en tu boca. Cuando yo, Jehová, lo sé, el día que moriste, 15 de abril de 1980, ya yo lo sabía. Fin de la fe, qué lamentable 3 de julio del 40. Moriste sin la fe de poder conocer a tu creador. Christopher Hitchens dijo, Dios no es grande. Christopher, fuiste tan enano que no pudiste comprender la grandeza de tu propio creador. Y Luna Dini
Dijiste que Dios es una ilusión. Te pregunto, ¿tú existes? ¿O eres una ilusión? Tus conocimientos biológicos te dejaron en la oscuridad. Dios es la fuente de vida, Dios el dador de propósito, Dios es el fundamento de la moralidad. Dios es nuestro refugio y consuelo. Dios es la fuente del amor incondicional. Dios es el camino hacia la verdad. Dios el motor de transformación y cambios. La sabiduría es el temor a Jehová. Asiento, no fueren sabios.